And in my country, there was this problem with energy. The whole country was having like almost a collapse in energy because of the El Nino phenomenon. So the government decided to turn off the country every night for almost a year. So what my dad did was take us, my siblings and I, out in the terrace, lay down in the floor in some mats and look out the sky and talk about so many things. And as the days were going by, because this was happening every single night, I got interested in the planets, the stars, how they move. And I think that was the first time I got like a glimpse of what physics means. Pues a mí, desde chiquito, tenía yo la curiosidad de cómo funcionaban las cosas. Que veía yo unos juguetes que tenían lucecitas y yo quería saber por qué se prendían y los desarmaba y los descomponía. Pero era simplemente la curiosidad. Ya en el bachillerato, pues tenía yo que elegir algo que estudiar. Y lo único que realmente me llamaba la atención era la física, por la misma curiosidad de saber cómo la naturaleza funcionaba, cómo los fenómenos que para muchas personas son comunes, como ver el cielo azul, ¿por qué es azul? O sea, de ese tipo de curiosidad fue lo que me llevó a ser físico. My science teacher in middle school, he's the type of teacher that I love. He just, when I'm in a science class, I like to ask questions and go deeper and deeper. And he was that type of teacher that you could ask him and he will know, like why this and why that. And I will actually learn because I tend to associate things with another, and that's how I learn. I can just be like superficial and just memorize it. And he was just, I love that teacher. I think that was the spark. Pues sí, o sea, mucho de ello se lo atribuyo a mi padre, que era músico él, pero también se dedicaba a la electrónica, arreglaba aparatos electrónicos, guitarras, amplificadores, etcétera, y tenía su taller ahí en la casa, ¿no? Entonces, para mí eso era donde yo jugaba, ¿no? Él me enseñó a hacer circuitos electrónicos, y también cosas mecánicas y eso. Entonces ahí tenía acceso a todas sus herramientas, me enseñó sobre el electromagnetismo, y también le encantaba a él todo lo que era la ciencia popular, ¿no? Nos poníamos a mirar las estrellas y él me explicaba acerca de qué estaban hechas las estrellas, etcétera, y me interesó eso mucho, y junto con él vi la serie original de Cosmos con Carl Sagan, y eso me interesó mucho. Just the Cosmos show. I don't know if you've heard of it. It was given by Neil deGrasse Tyson. I really loved it. I love how intriguing everything that he sounded. So I entered university as a pre-vet student, but then when I got to practice actual veterinary, I didn't like it. So I wanted to change to something that was more creative and mind-consuming, like that you need to think, not just do. When I was a kid, I remember liking a lot the cartoons where there was a scientist. They had their own lab and sometimes islands, or they could do science. So it was very interesting for me. It was very cute. So I always thought about that, and I always liked it. Solving problems. I was always interested in learning how things work. So that always sort of feel for me a good idea to become a crazy scientist at some point. So I have a horrible memory. My memory is really very bad sometimes. But what I like about physics is that you don't need to memorize a lot of things. You need basic concepts, and from there you can derive everything. So just ideas, particular equations. So I remember even in high school or university, like for example Physics 1, when you had to solve the kinematic equations. I never remember them. I could never remember the kinematic equations. But as long as you know that they change the momentum in time is because there's a force, from there you can derive everything. So you can derive, and just that equation alone, that concept alone can solve so many different problems.
of mechanics. It's just the number is outstanding of problems you can solve just with that knowledge. En el último año de preparatoria en México, high school, yo siempre pensé que iba a estudiar medicina o biología, no sé, tal vez por la historia de mi familia, porque mis abuelos eran doctores, pero yo tenía una maestra en high school que era física y ella me dijo que ella empezó estudiando medicina y que decidió luego estudiar física y que física fue algo así totalmente, no sé, mucho más, fue un reto súper grande y súper interesante comparado con medicina. Decía que medicina tenía que memorizar muchas cosas, pero que en física se trataba de entender. Pero creo que eso no fue lo más importante. Lo más importante fue que esa maestra me enseñó esa física que para mí se me hace lo más interesante. Aprendí me contó sobre cosas como mecánica cuántica o electromagnetismo, esas teorías de física que para mí son así, wow, poder entender cómo la electricidad viene de una onda electromagnética o sí, no sé, como el entender que la física va mucho más allá de entender, no sé, cómo se mueve un objeto, sino que hay muchas leyes más profundas en eso, así como, wow, una locura. Y dije, no, pues, quiero aprender más de esa locura. Bueno, recuerdo muy bien cuando decidí que iba a estudiar física, porque de niño me gustaban mucho las matemáticas. Había unos libros de acertijos matemáticos que siempre desde muy niño me gustaban muchos y se me daba con mucha facilidad, pero las matemáticas en ese entonces para mí eran solo eso, era un juego, eran acertijos y era algo para pasar el tiempo, pero no tenía demasiada importancia. Y no fue sino hasta que yo estaba en la secundaria, que aquí se llama middle school, tenía 12 o 13 años, que tuve 3 maestros estupendos de ciencia, de física y de química, que en realidad hicieron un trabajo increíble para despertar la curiosidad y fomentar la curiosidad científica en mí y en mis compañeros. Y recuerdo muy bien cuando estaban explicándonos el fenómeno de transferencia de calor, que el profesor dijo que era posible calentar algo, un objeto, simplemente por impacto. Y yo no le creí. Eso siempre he sido muy... no soy tímido y si no le creo al profesor siempre se lo decía o preguntaba. Y entonces yo le dije que eso no podía ser, que no tenía sentido. Y estábamos en un laboratorio, entonces hubiera sido muy fácil para él agarrar un martillo y un clavo y golpearlo muchas veces hasta que se calentara y ponérmelo en la mano para que lo sintiera. Pero en lugar de eso se dio la vuelta al pizarrón y empezó a hacer las cuentas de cuánta energía se le transfería al clavo con cada impacto y cuánta diferencia de temperatura se podía alcanzar por impacto. Entonces, esa fue la primera vez que me di cuenta que las matemáticas, que para mí habían sido siempre solamente un juego, se podían utilizar para predecir cosas de la naturaleza, para explicar fenómenos de la naturaleza. Y decidí en ese momento que yo iba a ser físico. Yes, so the first memory I had from getting interested in physics was actually not related to physics directly. So I was actually, I think I was really good at math, and physics was basically like applied math. So I really, I had good grades in high school for those subjects, and I think the first part that got me drawn into something related to physics, which is astronomy, was during one philosophy class in high school. This new professor that came in from university and started talking about Greek philosophy and the existence of our universe. And so that it sparked my interest in learning about how the universe works, and one way to know how the universe works is by looking at the physics and the laws and math. So that's kind of like the first memory I have. Mi interés por la física, en general por las ciencias, surgió desde que yo era muy pequeña.
Mis papás los dos son químicos y entonces el lenguaje científico pues me era de alguna manera familiar. Me gustaba mucho ver las estrellas y el cielo. Cuando yo tenía 7 años, mi papá me regaló el libro Cosmos de Carl Sagan. Y a pesar de que yo era muy pequeña y apenas iniciaba a aprender a leer y escribir, a los 7 años, digamos, me gustaba pasarme el tiempo viendo las imágenes y fotografías de ese libro, de las galaxias, las estrellas, los cometas. Me interesaba mucho todo lo que tuviera que ver con el universo. Entonces desde allí nació mi interés y pues desde muy pequeña yo dije, pues quiero ser astrónoma. Y desde ahí pues comencé a adentrarme en el mundo de las ciencias, de la física y la química. Sí, en realidad de chico me gustó mucho leer. Leía muchísimo las biografías de científicos argentinos y extranjeros, me gustaba mucho. No había muchos libros en casa, pero siempre los amigos de mi familia nos regalaban libros. Entonces esa fue una primera aproximación a la ciencia. Después ya en el colegio secundario, al principio tener alguna formación en química, tuve la opción de participar en olimpiadas de química y de física. Que se llaman actividades científicas extraescolares. Entonces ese fue como el primer contacto con la ciencia. Entonces ya me gustaba realizar experimentos en mi casa. Al principio el primer acercamiento fue más a la química. Con las cosas que tenía en la granja donde vivíamos, en realidad trataba de hacer algunos experimentos. Y lo que es satisfactorio es que en realidad la satisfacción que sentís cuando descubrías que el experimento estaba funcionando es prácticamente la misma sensación que sentís acá cuando alguna idea o algún concepto tuyo es bien entendido en los papers que ahora presentamos, ¿no? Las publicaciones. El pueblo es un pueblo agricultor, generalmente de viñedos. Entonces, algo típico que se usa para los viñedos es el sulfato de cobre, que es un fungicida y se utiliza para los viñedos. Entonces, una cosa que hacía era tomar monedas blancas y usaba alguna batería de alguno de los tractores que había en la finca y trataba de cobrear monedas en una solución, haciendo una electrólisis, y cobreaba monedas blancas. Ese tipo de cosas, experimentos más relacionados con química, con ácidos, con bases, eso me llamaba muchísimo la atención. Ese tipo de cosas. El sulfato de cobre es súper interesante porque tiene un color súper celeste, turquesa. Entonces me llamaba mucho la atención, lo calentaba para que se transformara en blanco, lo volví a hidratar para que volviera celeste. O sea, eran ese tipo de cosas que eran los primeros conocimientos que teníamos sobre química en la secundaria, con 14, 15 años, y me llama muchísimo la atención poder hacer ese tipo de experimentos. Sí. Is it a misconception that physics is something that is not interesting because of the way that it's taught in middle school or elementary until you get to high school? And I think the problem there is that a lot of teachers don't necessarily teach it in an exciting and engaging way with applications to the real world. And I think in my case, I was somewhat unconventional for several reasons. And one was because I was this curious kid who, like, no matter what you put in front of me, I was like, yes, let me learn about this. And I know several kids who I went to school with weren't that way, and they didn't love our science classes, but I always did. But then also I think, and that's part of the reason why I do the work that I do, is I want teachers to understand how fun and engaging physics can be. And so that they can introduce it in a way where kids are like, yes, this is called physics, and this is super fun, and this is exciting, and this is like my everyday life. So yeah, I would say I was unconventional in a way, for sure.